Buenas tardes a todos. Estamos de nuevo. Video número 3 en nuestra serie hoy. Espero que han disfrutado del tiempo con los que hemos hecho hasta ahora. Ya estoy, quien tengo de suerte hoy porque aquí tengo frío. Estoy en Georgia todavía y mucho más frío que en Puerto Rico, ¿verdad? Espero que en la iglesia estos videos han empezado algunas discusiones y preguntas. Es bueno tomar tiempo con la palabra de Dios en oración. Pido que Dios le ayude en este sujeto, si hay algún desacuerdo con lo que estamos diciendo o si no está seguro. Para mí personalmente, yo siempre cuando regreso a alguno de esos asuntos, tengo que tomar tiempo para estudiarlo de nuevo y estar seguro en lo que estoy diciendo y en lo que yo creo. Y cada vez me profundiza más en mi fe y confianza en la palabra de Dios y el plan de Dios para nosotros también. La semana pasada nosotros hablamos solamente del plan de Dios para nuestra salvación, que la salvación viene por nuestro Dios. Por la gracia de Dios y su amor, envió a Jesús para morir por nuestros pecados y por eso, por el Espíritu Santo, revelando a cada persona la necesidad para salvación. Nosotros confiamos y ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador y por eso nosotros somos salvos. El plan del Evangelio, arrepentimiento, eso también hemos hablado con otros hermanos en la iglesia. Arrepentimiento significa un cambio de la mente, ¿verdad? No estamos arrepentiéndonos de unos de nuestros pecados. Estamos arrepentiéndonos de nuestro pecado, que somos pecadores, ¿verdad? No individualmente los pecados, pero que somos pecadores, que nosotros estamos siguiendo un camino hasta la muerte, la ira de Dios y el infierno en nuestro pecado y que necesitamos nosotros dar una vuelta en una manera, uno 180 del pecado a Dios. El arrepentimiento no es un pecado específico. El arrepentimiento no es un pecado específico. El arrepentimiento es dejar tu camino y dejar tu vida vieja, dejar tus pensamientos y abajo de todo, dejar tu orgullo en pensar que puedes hablar a sí mismo o que no necesitas el plan de Dios ni a Jesús y mirar solamente a Jesús para la salvación, creer en Él y ser salvo. Entonces, arrepentimiento y fe siempre se van juntos, no se puede separarlos, pero no estoy diciendo que nunca voy a pecar. Eso hablamos en el próximo video, porque no tengo tiempo para discutirlo. Pero durante la semana hablé con algunos de los hermanos acerca de eso y era una buena conversación. Siempre estoy dispuesto a hablar más de estas cosas. Pero regresamos al pensamiento, ¿verdad? De la semana pasada nosotros hablamos del plan de Dios para la salvación, que la salvación viene por nuestro Dios, no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Y cuando personas aceptan a Jesucristo como Salvador, porque ellos son elegidos por nuestro Dios, Dios sabe quiénes serán salvos, quiénes son suyos, y el Espíritu Santo mueve en cada corazón para que sean salvos. Sin la obra de Dios, nosotros no podemos ser salvos. Pero entonces necesitamos hacer una pregunta también hoy, y eso voy a enfocar hoy en el video de hoy, que hace la diferencia entre los que son salvos y no. Si a un extremo hay un grupo que dice que Dios, antes de la fundación del mundo, declaró estos serán salvos, estos no, no tiene nada que ver con ellos, ni sus obras, que de verdad salvación no es de las obras. Entonces, pero dicen que no es de las obras, solamente Dios decidió quién será salvo y quién no y no tiene nada que ver con el hombre. Y Dios da la fe al hombre como otro regalo de gracia para que pueda ser salvo. Y nadie que no era elegido será salvo. Y nadie que es elegido no será salvo, ¿verdad? Ese es un grupo, se llama calvinista. Y entonces son hermanos en Jesús también. No estoy en contra con su creencia. Básicamente, pues no es que no estoy de acuerdo, pero no estoy en contra para pelear con ellos. Es una vista de Dios diferente que nosotros. Al otro lado, dice que Dios vio que el hombre decidirá tener la fe, poner su fe en Jesús por el Evangelio, y solamente por su decisión para ser salvo, ellos ya son salvos, porque todo es del hombre y no de Dios, ¿verdad? Tampoco yo estoy de acuerdo con este lado, porque en este lado pone demasiado derecho o demasiado poder en la mano del hombre y por eso puede decir, si el hombre decide seguir a Jesús, puede también decidir no seguir a Dios y no ser salvo más. Por eso tiene una creencia que si es solamente la voluntad del hombre, también el hombre puede perder la salvación y este lado también no estoy de acuerdo.
Entre los dos hay una cosa que personalmente, otra vez, personalmente, en mis estudios y mi entendimiento de la palabra de Dios y mis años hablando de ese mismo sujeto y ese asunto, vemos que la voluntad de Dios, elegido desde la fundación del mundo para la salvación, una vida en Jesús, y la fe que el hombre decide poner en Jesús para salvación, se van juntos y no se puede separar. La voluntad del hombre no está en contra de la elección o de la presencia de nuestro Dios. Todos se van juntos. Y entonces, esas son cosas profundas de Dios. Si tú eres creyente nuevo, o si no eres creyente, quizás dices, pues, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues, de verdad, no es mucho. Estamos hablando de cosas bien profundas y maduras en nuestra fe. No son cosas que vale la pena pelear con otros hermanos, ¿ok? Eso es una cosa que debemos aceptar. Habrá gente en ambos lados, habrá entre los dos, como nosotros, habrá gente que dicen otras cosas. Todos dicen que la salvación viene por medio de Jesús y por gracia de Dios y también por la fe. Entonces, eso estamos de acuerdo con cómo somos salvos. La diferencia, hablamos de la mente de nuestro Dios, que es infinito, para nosotros difícil de entender toda cosa de Dios. Entonces, hoy quiero enfocar en la respuesta del hombre en la salvación. ¿Qué tiene que ver con el hombre si Dios ha puesto todo en orden, verdad? Que el hombre tiene que aceptar el evangelio por fe. Y mi opinión, mi estudio en eso, mi posición doctrinal en eso es que la fe no es regalo de Dios. La fe es la respuesta del hombre. Alguien dijo así, como es la mano del corazón, que estamos alcanzando a Dios con nuestra mano, ¿verdad? Por creer. Y nosotros tenemos voluntad libre o albedrío libre para decidir a rechazar el llamado de Dios o aceptar el llamado de Dios. Pero al fin del día, sí, Dios sabía, porque Dios es eterno y Dios sabe quién iba a ser salvo. Y nuestra decisión no cambia lo que la palabra dice claramente acerca de la voluntad de Dios. Eso es la diferencia, la fe y el evangelio que vamos a ver esta mañana. Entonces vamos a buscar muchos versículos juntos. Y entonces si no tiene tiempo de estudiar todos hoy, o si necesita una lista de los versículos para estudiar más, te pueden enviar una copia de las notas, porque el video va a ser como la semana pasada, más largo, y para mirar todo. Primero miramos nosotros la fe y el evangelio. La fe y el evangelio. Algunos versículos que hablan de la conexión entre la fe y el evangelio. Recuerda, el evangelio es las buenas nuevas de Jesús. Sin Jesús no hay buenas nuevas, no hay salvación. La muerte, la resurrección, la victoria de Jesús sobre pecados, sobre la muerte, para que nosotros podamos ser salvos en Él por fe. No hay otro mensaje, no hay otro evangelio, no es algo de los hombres, solamente de nuestro Dios. La salvación viene por medio de Jesús y por el evangelio. Ahora te pido que vayas conmigo al libro de Romanos y vamos a mirar algunos textos en Romanos por la mañana de hoy. Romanos 1, empezamos en Romanos 1, 16. Podría tomar horas y horas estudiando el libro de Romanos, porque es el libro más profundo, en mi opinión, del Evangelio, del pecado, de Jesús, del Espíritu Santo, del plan de Dios eterno para nosotros, para su iglesia, para Israel. Todo está aquí. Y cómo también vivir en nuestra fe. A fin de todo eso es bueno. Voy a ver algunos textos que hablan de la conexión entre el Evangelio y nuestra fe. Empezamos en Romanos 1, 16, que dice así. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poderoso para salvar a cualquier persona que cree. Y si alguien no cree, no puede ser salvo. La apuesta, ¿verdad? Dice, el poder de Dios para salvación es el evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Cuando estamos creyendo en el evangelio, estamos creyendo, poniendo nuestra fe en Jesús. Y es dispuesto a todo el mundo, todos los que creen pueden ser salvos. Pero mira lo que dice a nosotros aquí primero. No dice que el Espíritu Santo le hace creer. Hemos visto la semana pasada que el Espíritu Santo es necesario para revelar, iluminar nuestra necesidad para ser salvos, nuestro pecado, nuestra condición natural a nosotros. Esa es la obra de Dios. Pero dice aquí que el Evangelio es poder para salvación a todo que cree. Tiene que creer en el Evangelio para ser salvos. Pero muchos no van a hacerlo, porque dice aquí en versículo 18.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice en 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se vacieron en sus razonamientos, su mente, su necio corazón fue entebrecido. El hombre que rechaza la luz que Dios ha revelado, primero recuerda la creación, claramente enseña hay un Dios. Y también la revelación del Espíritu Santo que necesitamos ser salvos, que estamos en nuestro pecado. El hombre no quiere aceptar, dice que detiene con injusticia la verdad, decide que quiere rechazar la verdad, no quiere glorificar a Dios, dice su necio corazón, porque es necio, ¿verdad? No hay otra palabra para los que rechazan a Dios y la salvación. Su necio corazón es entebrecido, ciego, hemos visto en 2 Corintios 4, cegado por el Dios de este siglo, Satanás, porque el hombre decide detener la justicia o oponer la justicia y por eso sigue en su pecado. Dice en Romanos 2:3, siguiendo en el mismo libro, Romanos 2:13 dice, y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Está diciendo todos hacen los mismos pecados. Quizá no exactamente lo mismo, pero todos cometen y son culpables del pecado, porque no hay niveles de pecado con nuestro Dios. 4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira otra vez, Dios está llamando a las personas por su paciencia, por su bondad para nosotros, arrepentirnos y mirar a Jesús y seguir a Dios. Dice aquí en 5, pero, ¿quién? Todos que rechazan, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atoseras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Dios en su bondad quiere guiar a cada persona al arrepentimiento y a la fe, pero porque son pecadores, muchos por su propio corazón que no quiere arrepentirse, sufrirá la ira de Dios porque va a rechazar el evangelio y las buenas nuevas de Jesús. El hombre no quiere arrepentirse, no quiere humillarse al punto de admitir que yo soy pecador, no puedo salvar a mí mismo, necesito a Dios para ser salvo, necesito a Jesús para ser salvo. Y dice, no lo quiero. El hombre decide por su propio corazón no arrepentido, ¿verdad? Hemos visto que está en la mano de Dios, pero estamos mirando hoy que el hombre por su propio corazón, por su propia decisión, está perdiéndose. Se pierde, no eres salvo, ¿verdad? Romanos 3:9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Cada hombre, gentil o judío, que judíos son diferentes, el pueblo de Dios, gentiles son todo el mundo fuera de ellos. Todos necesitan el evangelio y la fe, no la ley, pero el evangelio, Jesús y fe en Jesús para ser salvo, porque todos nosotros, no importa tu raza, no importa tu nación, no importa tu idioma, no importa dónde vivas, dice que todos somos bajo el mismo pecado, ¿verdad? Por eso Romanos 3:20 dice a nosotros, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, no por la ley, no por el Antiguo Testamento, por los 10 mandamientos, nada así, solamente por Jesús. Porque por medio de la ley, si es el conocimiento de pecado, todos saben que son pecadores por la ley, o aparte también dice en 21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos que creen en él, porque no hay diferencia. Me encanta, porque no importa si es judío que conoce la ley es imposible para guardar perfectamente y por eso no puede salvar a ninguna persona. Pero revela que nosotros somos pecadores. Bueno, eso no hurtarás. No mentirás, ¿verdad? Los 10 mandamientos, no adulterarás, todas esas cosas, sabemos nosotros que estos son pecados y algunos de estos hemos cometido, somos pecadores. Fuera de la ley nosotros sabemos bueno y mal, pero decidimos vivir y hacer mal. No tuve que enseñar a mis hijos cómo mentir, cómo robar a sus hermanos, cómo pelear con otras personas. Es algo natural.
Pero dice que todos son bajo el pecado. Y la justicia de Dios viene por fe en Jesucristo para los que creen. Todos son salvos por creer en Jesús. Dice en 23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que en Cristo Jesús. Recuerda, la obra de Dios es el plan de salvación. Justificados gratuitamente por su gracia. Nosotros no merecemos la salvación de Jesús. De ninguna manera. Pero en Cristo Jesús podemos ser salvos porque Él es perfecto, Él es justo, Él murió por nosotros, por nuestro pecado. Dice así en 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Jesús murió por nuestros pecados. Dice vamos a seguir en el versículo primero, 25. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar a su justicia, al causar de haber pasado por lo alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a él que es de la fe de Jesús. Jesús es como podemos ser justificados. Recuerda, justificado no es inocente. Justificado es un término legal que dice somos declarados justos, declarados libres y perdonados de nuestro pecado por Jesús. Pero 2 veces dice aquí nosotros, tiene que ser por la fe en Jesús. El plan de Dios es envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Todo el pecado del mundo. Pero por fe y por creer en Él y en el Evangelio, nosotros necesitamos ser salvos. Entonces, cada persona tiene que poner su fe en Jesús para ser declarado justo en Jesús y recibir el perdón de su pecado. Ese es del hombre para poner su fe en Jesús. Vamos a Romanos 4. Eso voy a hacer rápido, ¿verdad? Estamos hablando de Abraham, por la fe de Abraham que vino antes de la ley, ¿verdad? Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme de toda su descendencia de Abraham, no solamente para que los que de la ley, sino también para los que de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, hablando de la fe de Abraham, es lo que hizo la promesa. Dice que Abraham creyó y fue contado por justicia, ¿verdad? Él creyó en la promesa de Dios y por eso recibió la promesa para que nosotros también podamos ser salvos por la fe. En la misma manera que Abraham fue salvo, o como dice, justificado por su fe. Y no solamente por obedecer a Dios, no solamente por otra cosa. Dice aquí nosotros para que desde la fe y la promesa sea firme y por gracia. Gracia inmerecida de nuestro Dios. Perdón inmerecido de nuestro Dios. Salvación inmerecida de Dios. Todo eso. Pero por la fe el hombre recibe y es declarado justo. Como todos, como Abraham y como otros. Dice en 4:23, no solamente con respecto a él se escribió para que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él que levantó a los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Abraham es un ejemplo a toda la iglesia que será salvo por medio de Jesús y por su fe en él y en el Evangelio. Sigue hablando aquí en Romanos 5. Romanos 5, 1 al 11. No sé si voy a leer todos los versículos ahora porque no tengo tiempo para leer tantos versículos. Estoy ya solamente empezando con eso y quiero que ustedes no tengan 3 horas en la iglesia hoy escuchando a mi palabra, ¿verdad? Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe. Para aquí, ¿verdad? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios por la fe en Jesucristo. Pero dice, tenemos entrada por la fe a la gracia. Entonces la gracia que Dios ofrece a nosotros, la gracia de Dios para que sean salvos, no importa nuestras obras, nada que estamos haciendo o vamos a hacer. Pero por la fe nosotros recibimos la gracia de nuestro Dios. Somos justificados por la fe en Jesús. Y eso no es por obras. Ese miramos mucho en la Biblia. No es por obras. La fe no es una obra. La fe es una respuesta. La fe al Evangelio, a Jesús, es una respuesta a la gracia que Dios ofrece. Y si nosotros no ponemos nuestra fe en Jesús,
no recibimos la gracia. Quedamos bajo la ira de nuestro Dios, porque aunque ofrece a nosotros, los que no reciben, no reciben, ¿verdad? Tiene que tener la fe. 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí encontramos de nuevo el Evangelio. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. También hemos visto la semana pasada, el Espíritu Santo revela el amor de Dios a nosotros, a nuestro corazón, y convence de nuestro pecado. Eso de Dios, éramos nosotros débiles. Imposible salvar a sí mismo, imposible cambiar tu condición. Dice, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque nosotros no podemos cambiar nada. La obra de la salvación viene por Dios. Su plan no ha cambiado. Pero el hombre dice otra vez, el hombre tiene que poner su fe en Jesús y acepta la obra de Jesús por fe. Al encontrar y al aprender del amor de Dios por el Espíritu Santo en cada persona que escucha, estas dos no pueden ser separados. La obra de Dios y la fe del hombre se van juntos siempre. El Evangelio, el mensaje bíblico que hay salvación en Jesús, hay perdón del pecado, perdón de la ira de Dios, es un mensaje universal, porque Jesús murió por todos y su sacrificio es suficiente para salvar a cualquier persona. El Evangelio es lo que Dios ha usado para iluminarnos por el Espíritu Santo, llamando a los hombres para dejar su pecado y seguir a Dios por medio de Jesús. Este llamado viene a cada persona en su vida en algún momento a través de escuchar el Evangelio. Eso es el misterio, porque nadie sabe cuándo fuera de Dios mismo, cuándo es el momento cuando el Espíritu Santo llama a las personas. Puede ser la primera vez que escucha el Evangelio, puede ser la última vez que escucha, antes de morir, ¿verdad? Solo Dios sabe, pero por el Espíritu Santo revelando, iluminando su corazón, ellos tienen que aceptar o rechazar el Evangelio. Y dice a nosotros en Romanos 10, por eso, Romanos 10 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? No pueden creer, invocar el nombre de Jesús si no han creído primero. Creemos con el corazón y confesamos con la boca. Encontramos aquí en el mismo texto, en versículo 9. Pero dice a nosotros, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tienen que escuchar el Evangelio. Tienen que oír para creer, para clamar o invocar el nombre del Señor. Y dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Por eso es el trabajo de cada creyente. Ir y hacer discípulos, predica el Evangelio a todo el mundo. Toma, está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio. Los creyentes son llamados a compartir con otros el Evangelio, porque nosotros no sabemos quién iba a ser salvo o no. Pero sin escuchar no puede creer. Sin creer no puede recibir la gracia de Dios, la salvación, el perdón, todo lo que hemos hablado. El Evangelio y la fe se van juntos siempre. No se puede ser separado. Pero el Evangelio viene como la herramienta que Dios ha escogido para llamar a personas a la salvación. Pueden ver en la creación que hay un Dios y rechazar eso. Pero pueden ver que hay un Dios y por el Evangelio, por escuchar la buena nueva de Jesús y poner su fe en este mensaje, en Jesús, que no podemos ver, pero podemos creer, y en la palabra de Dios, que confiamos completamente en su palabra. Eso ellos se pueden ser salvos, poner su fe en Jesús. La obra de Dios y la fe del hombre no se separan, ni están en contra uno al otro. Pero el hombre tiene que poner su fe en Jesús. Es una decisión de cada persona para hacerlo. Por eso el segundo punto de hoy, la rechaza o la aceptación del Evangelio. Una palabra que usa en el Nuevo Testamento es la palabra desobediencia. Y esa es la misma idea que los que desobedecen la fe, que escogen no escuchar el Evangelio y poner su fe en Jesús. Hemos visto aquí nosotros en el mismo texto, Romanos 10. Ese punto número 2 en tus notas si estás siguiendo. 16 dice, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Verdad? Todos no han creído, todos no han obedecido al Evangelio, todos no van a ser salvos.
El mensaje de Isaías es un mensaje bien duro para el pueblo de Dios. Y ellos rechazaron el mensaje. Y dijo, tú vas a predicar, pero ellos no van a escuchar. Dios sabiendo, siempre sabiendo el resultado del mensaje. Antes nosotros hacemos una decisión. Dios sabe. Porque Dios no hay nada que Dios no sabe. Pero ha dejado a nosotros suficiente libertad para escoger escuchar, obedecer o escuchar y rechazar. ¿Verdad? Que se dice a nosotros aquí, el fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Mas todos no obedecieron el evangelio. Todos no van a escuchar y obedecer. Todos no serán salvos. Eso hemos visto, que Dios quiere que todos sean salvos, pero todos no serán salvos, ¿verdad? Ahora vamos al libro de Juan. El libro de Juan 1, hablando, ese hemos visto antes acerca de Jesús. Juan 1:9, que dice así. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos que le recibieron, a todos, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muchos han visto a Jesús y lo rechazó. Su pueblo rechazó a Jesús. Vamos a ver de esto en los próximos versículos. Pero dice a cualquier persona, a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen, creemos en Jesús y reciben a Jesús como Salvador, ¿verdad? Le dio potestad para ser hijo de Dios. Dice que no es la voluntad de carne ni del hombre, pero de Dios. Para creer y la voluntad de Dios se van juntos. El hombre tiene que creer en Jesús para recibir el derecho para ser hijo de Dios. Pero muchos van a rechazar. Muchos escuchan el evangelio y no pueden ser salvos. ¿Por qué? No porque no pueden ser salvos, pero porque no serán salvos por desobedecer o rechazar la fe. Jesús dijo a su pueblo en Lucas 13, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina y sus polluelos debajo de sus alas? Y dice, y no quisiste. El plan de Dios para Israel no ha cambiado. Su pueblo, que rechazó a él y rechazó a su hijo, mató a Jesús. Todo eso es ordenado por Dios como su plan para su pueblo. Pero dice que ofrecía a ellos siempre un tiempo para creer en Jesús y redimirlos. Pero dice, no quisiste. Los hombres no querían aceptar. Por eso, cuando el hombre decide que no quiere a Jesús, Dios juzga a esa persona, ¿verdad? Por su decisión rechazar a Jesús. Lucas 19 dice a nosotros, y cuando llegó cerca de la ciudad de verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos desde tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús lloró sobre su propio pueblo, sobre Jerusalén, sabiendo su juicio que iba a venir a ellos. Completamente será destruida su pueblo, su ciudad, su templo, todo. Pero la pregunta es si Dios sabía siempre que iban a ser destruidas y rechazar a Jesús, ¿por qué Jesús está llorando sobre ellos? Porque Dios ni quiere ninguna persona se pierda. Ninguna persona se va al infierno. No fue hecho por los hombres, fue hecho por los demonios. Pero por su rechazo de Jesús, por el evangelio, está encubiertos sus ojos. Dice aquí a Israel que está encubiertos sus ojos la verdad que Jesús es su Salvador y su Mesías. Y iban a rechazarlo y no aceptar. Y su tiempo se pierde por hacerlo, ¿verdad? Algunos aceptaron a Jesús, pero como pueblo entero dejaron de seguir a Jesús, rechazaron a Jesús, ¿verdad? Él dijo en Mateo 11:25, él dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esta cosa de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños. Entonces estamos mirando, wow, mira, otra vez vemos, no hay desacuerdo entre el plan del Padre, esconder las cosas de los sabios entendidos y revelarlo a los niños, revelar a algunos y no a todos. No porque no podían recibir, porque como hemos visto, ellos escogieron rechazar y ser cegados por su propia voluntad, que no querían aceptar a Jesús. No podían aceptar a Jesús.
No es porque el mensaje no era menos poderoso para ellos o no era menos posible para ser salvos, solamente porque ellos querían rechazarlo. Pero lo que fue revelado a los niños, a los sencillos, ¿verdad? A nosotros y a otros, dice, el Padre hizo así. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien al Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿quién quiere revelarse a otros? Jesús. El aviso aquí que escondió el Padre de los sabios entendidos y reveló a los niños. Y dice a los que Jesús quiere revelar estas cosas, van a ser revelados. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Ven, en 28, ese me encanta. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y os haré cansar. Haréis descanso para vuestras almas en Jesús. Dice, porque mi yugo es fácil, mi ligera es, y ligera mi carga. Entonces Jesús está ofreciendo, venid a mí todos que están buscando. Invita a todos que vengan a Jesús, sabiendo que está escondido a algunos y no a otros por su propia mente, por su propio corazón entenebrecido y que no quiere aceptar. Pero invitó a todos a buscar a Jesús todavía porque quiere que todos sean salvos. Mateo 7 dice así, él invitó a entrar por la puerta estrecha. Mateo 7:13. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son que entran por ella. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son que la hallan. ¿Por qué no lo hallan? Porque Dios sabe quiénes son suyos y que habrá muchos que no querrán obedecer por la fe. Va a encontrar para ellos la puerta estrecha, el camino fácil que lleva a la perdición, porque ellos quieren seguir este camino y no quieren tomar el camino difícil, decía aquí, estrecha. Dice a nosotros aquí que el camino que lleva a vida, pocos son que la hallan. ¿Por qué? Porque no quieren cometer su fe a Jesús. Mateo 22 dice a nosotros lo mismo que hemos visto en Lucas. El rey de los cielos, semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Voluntariamente no querían obedecer el llamado. Está diciendo a Israel, a otros que no quisieron venir. Fueron invitados. Todos son invitados. Todos no quieren venir. Y dice a nosotros que no querían obedecer. 22:9, Mateo 22:9, sigue hablando ese mismo. Y pues las salidas de caminos, llamad a las bodas a cuantas halléis. Todos que quieren venir, saliendo los siervos, dice que se juntaron todos que hallaron juntamente malos y buenos. Las bodas fueron llenas de convidados o los invitados. Y entró el rey para los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados, muchos son invitados, la misma palabra, y pocos escogidos. Esa es una tensión siempre, ¿verdad? Todos son invitados, pocos son escogidos. Todos son llamados, invitados a la boda, invitados a la salvación, a ser parte del reino de Dios. Pero si el hombre quiere vivir por su propia manera, estos que no son vestidos de boda hablan de los que no se humillaron al plan de Dios y ponen su fe en Jesús y creen en Jesús. Quieren venir por su propia manera. Por eso no son vestidos de la sangre de Jesús que hemos nosotros visto en otros textos. Todos son llamados, todos son invitados, pero pocos escogidos. Y los escogidos son los que se humillan a la voluntad de Dios por el Evangelio para creer en Jesús. La voluntad del hombre no cambia el plan de Dios, sino confirma su plan soberano sobre su creación. Habrá muchos que dicen que no, habrá otros que intentan hacerlo en su propia manera, pero solo algunos serán los escogidos porque vienen por medio de la fe. Entonces, eso es lo que vemos nosotros. ¿Por qué tantas personas rechazan el Evangelio? ¿Por qué tantas personas? Puedes encontrar eso en Lucas 18:13. Hablan de publicano y el fariseo. El fariseo viene orando a Dios, comparando entre él y otro hombre. Pero el versículo 13 dice acerca del publicano, el recaudador de fondos del gobierno y hombre conocido como robo y pillo de otras personas.
13 dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, admitiendo su pecado a Dios, admitiendo su condición natural a su Dios, pidiendo a Dios humilladamente, pidiendo perdón por su pecado. Propicio es la misma palabra que encontramos sobre Jesús, es nuestro propicio o nuestro sustituto en sacrificio por nosotros. Y 14 dice, os digo que diciendo a su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El hombre tiene que humillarse al evangelio. Por eso muchos no quieren aceptar. No es porque, es mi opinión, ¿verdad? Eso puede ser muchas cosas. El hombre quiere seguir en su pecado y no quiere humillarse y dejar su vida que está disfrutando. El hombre le gusta pensar que es buena persona y vivir con sus buenas obras y confiar que es suficiente con Dios. No quiere humillarse al punto de admitir, yo soy pecador, necesito a Jesús. Y por eso los hombres son cegados, porque son completamente convencidos, yo estoy bien, no necesito a Jesús, no necesito cambiar mi vida, estoy bien así. Y comparar entre hombres y no entre Dios santo y perfecto y justo para su salvación. Eso muchos no quieren. Dice a nosotros aquí en el mismo texto, en 17, Él dijo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La fe como un niño. Que nosotros necesitamos venir a Jesús como niños, confiando en Él, inocente, pues, como, no inocente, pero sin habilidad para hacerlo para nosotros, vino al Padre Celestial, a nuestro Dios, pidiendo a Él a cambiar nuestra situación, como los niños vienen a sus padres pidiendo ayuda, ¿verdad? De estas cosas. Lucas 15, 18. Una otra historia, buen ejemplo de eso para nosotros. Cuando miramos nosotros esa idea del hijo pródigo, hombre viviendo por su propia decisión, en completo depravación, viviendo con los cerdos, comiendo basura. ¿Qué dice a nosotros? Es Lucas 15, 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hombre está en un lugar humillado en su vida y muchas personas tienen que ser humillados por Dios a llegar a un punto que están viviendo, sufriendo mucho antes que van a admitir, yo he pecado, yo me he puesto aquí en vez de culpar a la sociedad o a Dios, al gobierno, a la familia. Yo he pecado contra mi Padre, contra Dios. Y que dice que el hombre dice que me encanta que dice, yo iré a mi padre. Él decidió, yo iré. Yo diré a mi padre, yo he pecado. ¿Por qué? Fue humillado. 24 dice, porque mi hijo muerto era, a regresar al padre. Dijo, yo no soy digno de ser su hijo, yo sería suficiente ser un siervo en su casa. Pero el papá dijo que no, tú eres mi hijo. Y vino a él y lo abrazó y celebró porque dice, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice que los ángeles en el cielo se regocijan sobre un pecador que se ha arrepentido. Uno que se humilla y ha puesto su fe en Jesús. Es un evento en que el cielo celebra porque el hijo muerto ha revivido en Jesús, ¿verdad? Hemos visto nosotros en Efesios que somos muertos en nuestros pecados, pero Dios nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando nosotros nos humillamos y nos arrepentimos y dice, yo iré al Padre. Yo iré, yo pondré mi fe en Jesús porque no puedo salvar a mí mismo. Esa es la humillación. No es orgullo cuando nosotros hacemos así y otros no. No, esa es humillación de nosotros, que yo no pude hacer nada para salvarme. No hay nada que pueda cambiar mi situación, mi pecado, mi vida pecaminosa, mi lugar eterno donde voy. No puedo cambiarlo. Tengo que humillarme completamente a Dios y admitir que necesito lo que Él está ofreciendo a nosotros y a todos. Él está invitando a todos, pero pocos van a aceptar por su camino, por Jesús, por el Evangelio, esta verdad. Entonces el hombre tiene que poner su fe en Jesús para que Dios pueda decir, mi hijo era muerto y ahora es
vivo, perdido y ya es hallado. Ese nos sorprende a nuestro Dios. Aquí la idea es que el Padre está celebrando porque por fin su Hijo vino. Pero eso un Padre terrenal, ¿verdad? Que no sabía si Hijo iba a regresar o no. Nuestro Padre celestial, el Padre, nuestro Dios, sabe quién iba a ser salvo, sabe cuándo vamos a ser salvos. Y todavía dice que a cada persona que se arrepienta, que los ángeles se regocijan en el cielo. Dios sabe, pero todavía hay celebración cada vez que alguien ha puesto su fe en Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunos ejemplos más en pasado del tiempo de Jesús. Algunos son de Israel y luego vamos a llegar al fin a algunos textos que hablan de los que no son judíos, porque hay muchos aquí y tengo una lista que no voy a cubrir hoy del Antiguo Testamento también. Personas haciendo una decisión para obedecer a Dios o no. La voluntad libre del hombre a cierto punto que puede decidir hacer lo que Dios quiere o no. Desde Adán y Eva, Caín y Abel, Noé, Moisés, habrá muchas personas que vemos en su historia. Josué dijo, escoge qué va a hacer, ¿verdad? Eso es importante. Vamos a enfocar el último tiempo hoy en el Nuevo Testamento, porque yo estaba pensando, necesito encontrar textos en que dice, ¿dónde viene la fe? ¿La fe viene por Dios o la fe viene por el hombre? Y es importante decidir cuál es, porque si la fe viene por Dios, nosotros no podemos resistir ni decir no a Dios. Si la fe viene por la decisión libre, albedrío libre del hombre, es otra cosa. Y yo estoy estudiando en el libro de Hechos de Apóstoles. Cada vez que encontramos la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, y no voy a leer los mensajes completos, voy a leerlo en casa, pero voy a mencionar el mensaje de Pedro y también el mensaje de Esteban. Casi el mismo mensaje, al mismo grupo, con resultados bien diferentes. Entonces vamos a empezar en Hechos 2:36. Hechos 2:36, que dice aquí, al fin de su mensaje, está cerrando su sermón, ¿verdad? Así sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la convicción de su corazón. ¿Y por qué son convencidos? Porque el Espíritu Santo movió en su corazón y iluminó su corazón al Evangelio de Jesús, que ellos mataron a Jesús y necesitan arrepentirse. Y dice que nosotros aquí en 38, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es un avivamiento, ¿verdad? 3,000 personas salvos en un mensaje. Y yo digo que pienso como pastor que manos cansados de los hombres bautizando 3,000 personas aquí en un día, ¿verdad? También. Pero lo que vemos es el movimiento del Espíritu Santo que se compungieron de corazón. Ellos que nunca habían escuchado claramente por el poder del Espíritu el mensaje de salvación del Evangelio de Jesús, ya escucharon y tienen que recibir la palabra. Y dice que los que recibieron su palabra, en otras palabras, había gente que no recibieron su palabra y había gente que recibieron su palabra por el mismo mensaje. Pero dice, los que recibieron fueron bautizados. Inmediatamente ellos obedecieron y dice 3,000 personas añadieron a la iglesia de nuestro Dios. Dios quiere que cada persona sea lo mismo, arrepentirse y obedecer por el bautismo, ¿verdad? El bautismo no salva, pero es conectado, porque si somos arrepentidos y queremos obedecer a Dios, vamos a ser bautizados. Es una muestra pública del cambio de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, 3,000 fueron salvos en un solo mensaje, un solo día. ¡Wow! Es de mucho. Pero entonces llegamos al capítulo 6, cuando encontramos nosotros a Esteban, que dice, hombre lleno de Espíritu Santo, hombre que conocía la cosa de Dios. 6:10 dice, cuando estaba predicando a los judíos, dice, pero no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces el hombre hablaba con mucho denuedo, con mucho poder. Dice el espíritu que está hablando, guiado por el Espíritu Santo para predicar el evangelio a otras personas. Y dice que no podían resistir a la sabiduría. Muchos dicen que ese mensaje de Dios, del evangelio,
a los que son llamados, no pueden resistir el mensaje. Es gracia y una llamada irresistible. Si fuera solamente versículo 10, yo le diré que sí, yo creo así. Pero lo que vemos nosotros es que en versículo 11, entonces, las mismas personas que no pueden resistir su sabiduría y al Espíritu, dicen 11, que sobornaron a unos que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solo inventaron al pueblo, que encendieron un tiempo contra Esteban. Y los ancianos y escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Al escuchar el mensaje esta vez, estas personas que no pueden tener argumentos contra sus palabras, el Espíritu está llamando a ellos, invitando a que sean salvos, y ellos decidieron, no vamos a escuchar, vamos a terminar su ministerio, su mensaje. Entonces, Esteban predica un mensaje profundo, un mensaje de la historia de la nación de Israel desde el principio hasta el momento de ahora, cuando ellos mataron a Jesús. Y al fin del mensaje, él dice a ellos, porque ellos no quisieron aceptar al evangelio. Dicen 51, Hechos 7, 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y dice en 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y sabemos que al fin ellos apedrearon a Esteban. En el mensaje de Pedro dice a nosotros, se confundieron de corazón y dice, ¿qué haremos? Pero ahora dice que se enfurecieron de sus corazones y rechazaron, porque él dijo, ustedes son duros de cerviz y de corazón. Él dice que ellos no tienen ni mente ni corazón para aceptar el evangelio. Y ellos se enfurecieron y rechazaron el mensaje del evangelio. Dirían, pues mira, es el mismo Espíritu Santo moviendo, llamando, imitando el mismo evangelio, pero con términos diferentes, porque uno aceptó por fe y otro rechazó el mensaje porque no quería humillarse a la cosa de Dios. Entonces, eso no sorprendió a Dios, ¿verdad? No, de ninguna manera. Dios sabía todo eso, iba a pasar y Dios ordenó esa cosa, ¿verdad? Que no ha cambiado. Entonces vamos al libro seguimos en Hechos 13, en Antioquía. Y yo sé que más largo, espero que está todavía siguiendo los versículos de esta mañana. Pero Hechos 13, 38, dice, estamos ahora en Antioquía, un lugar judío y griego mezclados. Pablo está predicando. ¿Sabe pues esto, varones y hermanos, que por el medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados? Otra vez el evangelio. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Está invitando a todos que quieren creer en el evangelio, pueden ser justificados. Hemos visto eso en Romanos, ¿verdad? Obviamente Pablo hablando en ambos lugares, su mensaje nunca cambia. Dice 42, en este mismo lugar, saliendo de allí, los gentiles le rogaron que el próximo día de reposo les hablase de estas cosas. Y dice, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseveraran, se me fue la lengua, ¿verdad? Entonces les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Algunas personas creían y ya necesitan ser persuadidos o animados para perseverarse en su creencia nueva, ¿verdad? Ese vamos a mirar en el último video, hablando de perseverancia hasta el fin del mundo. El hombre necesita ayuda en recordar, hay que seguir. Y eso está hablando a ellos también. 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Por eso no quieren aceptar. Otra vez, no quieren humillarse. Y rebatían de Pablo, decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a ellos, a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto a le desecháis, no os juzgáis dignos de la vida eterna.
Y aquí nos movemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces ahora están mirando que algunos, los judíos rechazaron, algunos creyeron, pero no todos. Los gentiles, al escuchar que está dispuesto a ellos, dice, creyeron todos los que estaban ordenados. Ordenados significa los que están dispuestos a recibir el mensaje. Algunos dicen, ordenados por Dios. Pues sí, también la verdad. Pero porque estaban dispuestos a recibir por fe el mensaje que vemos aquí, creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Muchos fueron salvos, muchos no. Uno más, 17. Hechos 17, 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por ese cuando Pablo está en Atenas, un grupo de personas que no sabían nada de Dios fuera de lo que está predicando. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, su ignorancia de idolatría, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces está hablando del mismo mensaje, arrepentimiento de sus dioses, de su vida de orgullo, que están creyendo mis dioses son real, y dice, no, hay un solo Dios, Jesús es mi Dios, Jesús es mi Salvador, y dice esto en 32, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros dicen, oremos hacer eso otra vez, mas algunos creyeron, en 34, juntándose con él. Entonces, algunas personas creyeron, otros no. El mismo mensaje, el mismo poder del evangelio, pero por no humillarse, admitir hay un solo Dios, Jesús es el Dios y creador del mundo y quiere salvarme de mi pecado. Algunos creyeron y otros no. Eso es lo mismo que vemos en Efesios, en Efeso, en Hechos 19, y es el último ejemplo. Dice que está predicando el mismo mensaje, pero dice en versículo 19, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron las palabras del Señor Jesús. Habiendo escuchado o oyeron la palabra de Dios, ¿por qué? Algunos se endureciéndose, ¿verdad? Decidiendo cerrar su mente, cerrar su corazón y no creyendo. Pero otros creyeron. Pero se dice en Efesios 1:13, vosotros habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa. Los efesios que creyeron fueron sellados, pero la fe vino antes de su regeneración o su sellado por el Espíritu Santo. Ese es el orden. Dios llama por el evangelio a todos. El hombre pone su fe en Jesús, y al momento que ha puesto su fe en Jesús y se ha arrepentido de su pecado, mirando a Dios, mirando a Jesús, son regenerados. Tienen una vida nueva. Muertos y por fe ya son vivos. Entonces, eso es lo que encontramos nosotros. Hay otro ejemplo en Tesalonicenses, pues no tengo tiempo para leer este video. Según Tesalonicenses 2:10, que nos dice que habrá personas hasta el fin del mundo que no van a recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ese va a ser el mismo hasta el fin del mundo. Pero dice a nosotros en este mismo lugar, según Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, a la cual os llamó, ¿cómo? ¿Por la fe? No, por el Espíritu Santo. Nos dice aquí, sí, y también sí, pero dice aquí nosotros, os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria del Señor nuestro Jesucristo.
Alguien me dice, pues tú crees que la fe es de ti, ese no es de Dios, entonces tú recibes toda la gloria para tu salvación. Y le digo, no. Hemos visto que somos llamados por Dios. Dios ama a todos. Y Dios en su perfecta voluntad, en su omnisciencia, ha permitido que el hombre decide qué va a hacer con el evangelio. El hombre decide si va a creer o no. Está llamando, invitando a todos. Y Dios sabe y ha escogido, los que son salvos son escogidos a la vida eterna, a ser hijos de Dios, son escogidos al cielo, a la herencia en Jesús, a ser los primeros de muchos hijos, ¿verdad? Eso es lo que dice en muchos lugares la palabra. Somos escogidos por un destino, pero nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesús para recibir lo que Dios tiene escogido para nosotros. Y el hombre puede vivir y cerrar su mente, cerrar su corazón, quedar en su pecado, quedar en su oscuridad hasta cuando muere y la ira de Dios viene sobre ellos y el infierno. Abre sus ojos en la tormenta y el infierno. Esa es la verdad más importante. Los que no creen en Jesús y no son salvos por medio de la fe en Jesús y por humillarse y arrepentirse y mirar a Dios y al Evangelio, su fin es el infierno. Y si no conoces a Jesús hoy, esa es la cosa más importante que todo lo que hemos visto. Si no eres salvo, te invito, sé salvo hoy. Pero si tú eres creyente, mira, pues yo creo, mi hermano no, o mi hermana no, o mi vecino no. Yo creí. Bueno, ¿quién está recibiendo la gloria para su salvación? Yo digo que porque está ofrecido a todos. Y Dios me ha puesto en un lugar para recibir la salvación. Yo doy gracias a Dios, yo doy gloria a Dios por mi salvación. No tomo ningún crédito porque mi fe no es una obra, mi fe es una respuesta a las cosas de Dios. Bueno, gracias por escuchar a todas estas cosas. Te invito otra vez a estudiar los textos, buscar los versículos juntos. No habrá mucho tiempo para la discusión porque es un video más largo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo ha sido un sujeto que podría hablar mucho más. Entonces, espero que le ayude. Vamos a orar juntos para terminar esta mañana. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos enseña claramente la cosa que has revelado a nosotros. Sabemos, Señor, que hay hermanos que no están de acuerdo con todas estas cosas y está bien, porque estamos de acuerdo que Jesús es nuestro Salvador y necesitamos arrepentirnos y ser salvos por medio del Evangelio por Jesús. Y eso estamos de acuerdo, somos hermanos de Jesús y debemos amar a uno al otro y hablar de esas cosas con respeto y con amor siempre, Señor, porque no son enemigos. Nuestro enemigo es Satanás, que quiere dividir la iglesia, Señor. Entonces nos ayude en profundizar nuestro entendimiento de tu palabra y nuestra fe. Y lo más allá que somos salvos, que demos más gloria a nuestro Señor y Salvador y a nuestro Dios por su plan eterno para salvarnos y llamarlos a Él. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Y otra vez te invito a hablar conmigo durante la semana. Tengo mi teléfono, pueden enviar mensaje de texto o dejar un comentario aquí en YouTube. También en la semana que viene vamos a hablar nosotros de esa idea de la seguridad de salvación, porque necesitamos entender cómo puedo estar seguro que yo soy salvo, ¿verdad? Dios los bendiga a todos y gracias por escuchar.